Comenzamos el día de hoy, jóvenes. Para no perder la costumbre, les voy a dejar la frase del día de hoy, que es la siguiente. Perdón si se me sale un gallo, estoy muy ronco. Entonces, esta es la frase. La utopía está al horizonte. El horizonte es cuando tú ves a lo lejos y por ejemplo, ves las montañas, ¿no? Dice, camino 2 pasos y se aleja 2 pasos. La utopía, para los que no saben, es un sueño inalcanzable. Muchos de ustedes yo sé que tienen sueños, quizá algunos de ustedes es convertirse en médico, ¿no? Ser el primer médico de la familia, ser el primero con carrera, no sé, ser el primer ingeniero, etcétera, ¿no? Todos ustedes tienen sueños, el que sea, ¿no? A lo mejor tener un negocio no relacionado con estudiar, ser feliz, etcétera. Pero este sueño es inalcanzable, por eso se llama utopía. Dice, camino 2 pasos y se aleja 2 pasos. Este, Dice, y el horizonte corre 10 pasos más allá. A ver, les leo otra vez. Dice, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se aleja 10 pasos más allá. Dice, entonces, ¿para qué sirve la utopía? O sea, si tú avanzas 2 y el horizonte se va a alejar más, ¿para qué sirve? Pues sirve para caminar. Ajá. Muchos sueños que han tenido las personas sirven para moverse, para cambiar. La gente, por ejemplo, que hizo la Revolución Mexicana murió, ni siquiera vio el cambio. Dio su vida creyendo algo, no pudo ver ni siquiera los frutos de esa revolución, si fracasó o no, que ya podríamos discutir, por ejemplo, si fracasó o no, pero pues se movió, luchó por algo, ¿no? Entonces, esos sueños quizá en algún momento sean inalcanzables. Por ejemplo, yo tengo sí un sueño guajiro, que mi sueño guajiro es estudiar en la Politécnica de Zurich, por ejemplo. A lo mejor entrar a la maestría en física, al doctorado en física, ¿no? Ese es mi sueño, ¿no? Estudiar en la Politécnica de Zurich. Digo, es un sueño porque ahí entra gente de élite. Yo, aunque sea muy bueno, no soy de élite, ¿no? De ahí salió Einstein, por ejemplo. Entonces, nada más para que se den una idea. Ajá. Pero, pues me sigo preparando porque no voy a dejar de lado eso, a lo mejor un día puedo entrar. Ajá. Bueno, pero es como mi sueño. Y me sirve para qué? Para que yo me siga preparando. Ajá. Yo sé que muchos de ustedes son más listos que yo, pero créanme, aunque he tenido alumnos el doble de listos que yo, todavía no me alcanzan, porque yo no me voy a dejar. Y yo quisiera que me alcanzaran, yo quisiera, porque ese es mi fin como su profesor, que ustedes sean mejores que yo. Entonces, pues no me rompan el corazón, ¿no? Traten de avanzar y superen, ajá, superen. Bueno, entonces vamos a comenzar con algo de álgebra. Eh, Van a ver que es muy sencillo ya conociendo lo pasado. Ajá. No se me espanten. Ajá. Entonces comenzamos con álgebra. Me voy a ir un poquito más lento porque yo quiero que se entienda. ¿Ok? Álgebra. Vamos a comenzar con algo que se llama lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es prácticamente expresar con palabras los términos algebraicos. ¿Ok? Bueno, aquí, ¿para qué sirve esto? Muchas veces cuando ustedes, por ejemplo, estén en áreas como medicina, les van a decir, la proporción por cada paciente es de 3 veces la dosis más tanto de solución, ¿no? Entonces, eso ustedes lo deben de entender, ajá, porque cuando lo están calculando, muchas veces se expresa con palabras, pero debe de haber una relación entre lo que está escrito en números y lo que está escrito en letras, ajá. Por ejemplo, en otras ocasiones yo les he a lo mejor dictado, tenemos x al cuadrado más, entonces tiene que haber una relación entre las palabras y lo que uno escribe, porque es un lenguaje, es muy sencillo. Entonces pues vamos a comenzar. Bueno, aquí voy a escribir. Siempre cuando hablamos del lenguaje algebraico, por ejemplo, hacemos referencia a, a ciertas cosas, ¿no? Lo primero que vamos a hacer referencia, pues es a un número cualquiera, ¿no? Entonces le ponemos un número cualquiera. Un número
cualquiera. Un número cualquiera lo podemos denotar por la letra, pues X, ¿no? O Y, o Z, ¿no? Dependiendo de lo que estemos haciendo. Ajá. También podemos, por ejemplo, decir lo siguiente. Aquí podemos decir la diferencia de dos números. La diferencia de dos números, esto pues es como de truco. En ocasiones decimos resta. Ajá. Pero cuando decimos diferencia también. Ajá. Entonces cuando decimos la diferencia de dos números, en ocasiones podemos tener x menos y. ¿Ok? Nada más es que ustedes identifiquen cuando yo esté dictando algo, qué estoy escribiendo. Ajá. Otro valor, por ejemplo, podría ser, fíjense, el cuadrado de la suma de dos números distintos. Ese es uno. Y ahorita otro voy a poner la suma del cuadrado de dos números distintos. A ver. El primero es el cuadrado de la suma de dos números distintos, y el segundo es la suma del cuadrado de dos números distintos. Ajá. Dejen, muevo esto para acá. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y aquí la n va de este lado izquierdo. Fíjense, aquí cuando leemos, en ocasiones debemos ir haciendo lo que nos va dictando esto. Dices el cuadrado. Bueno, vamos a poner aquí para empezar algo al cuadrado. Me está diciendo algo al cuadrado. Ahí está, el cuadrado. No sé de qué, pero dice el cuadrado. Ajá. ¿De qué? Dice de la suma. Ah, pues voy a poner una suma. El cuadrado de la suma de dos números distintos. X y Y. ¿Ok? Ahora fíjense, aquí que me dice la suma. Ah, pues voy a poner algo que me represente la suma. La suma del cuadrado de dos números distintos. A ver, la suma del cuadrado de dos números distintos. ¿Sí se entiende que es distinto esto? Está muy sencillo, o sea, por eso si no se entiende, díganme ahorita porque voy a ir dejando ejercicios. Ajá. Vamos a hacer bueno, aquí mismo me recorro hacia abajo y bueno, me voy a recorrer hacia abajo y voy a dejar otro ejercicio. El otro ejercicio que voy a dejar va a ser, a ver, tres cuartas partes de un número cualquiera. Aquí, por ejemplo, esta parte de tres cuartas partes se escribe así: tres cuartas partes. Pero ¿de quién estamos hablando? Pues de un número cualquiera. ¿Quién es ese número cualquiera? Pues es X. ¿Ok? Entonces, este es el número cualquiera y son las tres cuartas partes. Estamos. Ahora, y eso lo podemos ir complicando un poquito más. Ajá. Entonces, ¿cómo lo podemos ir complicando? Pues de la siguiente manera. Fíjense, le voy a poner ahora, no sé, cuatro quintas partes de, y ahora va el truco. Le voy a poner de cubo de la diferencia de dos números. Fíjense cómo ya estoy comenzando a combinar. Y vámonos por pasitos. 4 quintas partes. ¿Eso cómo se escribe? Lo voy a poner aquí. 4 quintas partes. ¿De qué? Ah, fíjense. Del cubo. Ah, pues voy a poner algo que está al cubo. ¿Pero del cubo de qué? Ah, fíjense, ahora voy a poner de la diferencia. Ah, pues voy a poner una resta. Y esta está en azul, la diferencia. Esto creo que estaba en rojo el cubo. Ahora, ¿qué sigue? ¿De la diferencia de qué? De dos números. X y Y. Esto
lo voy a subrayar de verde, de dos números. ¿Sí se dan cuenta cómo se va construyendo? A ver, permítanme tantito, déjenme ver sus mensajes. Sí, bueno. Tu licuado está en la mesa. Gracias. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio y les paso sus ejercicios, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué otro ejercicio vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. A ver, déjenme ver. De todas maneras, también les voy a pasar una lista de posibles ejercicios. ¿Qué ejercicio les podría pasar? No sé, pero bueno, vamos a hacer otro. Ah, este es importante. Cuando alguien dice la semidiferencia o la semisuma, es este. La semidiferencia en ocasiones se expresa así. Ajá. X menos Y entre 2. ¿Esto de dónde viene? Imagínense que tienen un círculo y aquí tienen un semicírculo. Eso creo que sí lo manejan. Entonces el semicírculo es la mitad, la semisuma es la resta, pero la mitad. ¿Ok? Bueno, ¿qué otros ejercicios les puedo dejar? Pues yo creo que no va a venir tan complicado. Yo creo que eso sería lo más difícil que yo les podría dejar. Pero nada más para abarcar todos los resultados me voy a alocar un poquito y voy a mejor acá abajo para cuando lo impriman. Y pues vamos a continuar. Por ejemplo, ahora voy a poner la semisuma. La semisuma de dos números diferentes. ¿Ok? Entonces aquí la semisuma de dos números diferentes, pues ya saben que es suma, no sé, de y más z, eso entre 2. ¿Ok? La semisuma de dos números diferentes. Ajá. Ahora, por ejemplo, podemos complicarlo un poquito más. Les digo, voy de poco a poco, pero la intención es que ustedes entiendan lo primerito y nada más es combinar. ¿Ah? Si tienen duda, me detienen, por favor. Ajá. Entonces, bueno, vamos a continuar. Déjenme ver cuál se me ocurre. A ver, un número cualquiera. En ocasiones ya no se pone cualquiera, pero ahorita estoy diciendo extremadamente bueno, explicativo en ese sentido. Un número cualquiera disminuido en 10. Entonces, ¿esto qué va a significar? Un número cualquiera menos 10. Entonces, nada más para pecar de exagerado, este es este es este, este es este, este es este y este es este. Ajá. Y poco a poco podemos hacer construcciones un poquito más difíciles. Ajá. Por ejemplo, a mí me interesa que entiendan esta, por ejemplo, la siguiente, 3 números consecutivos. 3 números consecutivos. Entonces ahora voy a preguntar, obviamente ahorita voy a preguntar a los mejores para que no haya problema. Lisbeth, tú eres muy buena, y Karen, ¿está Karen también? No me falles, Karen. Híjole, una de las dos, pero las dos son muy buenas. O también Lorena, que yo creo que están como en el top, ¿no? Entonces, está Lorena, también Gilson es bueno, Abraham. Les pregunto, ¿cómo escribirían 3 números consecutivos en lenguaje algebraico? 3 números consecutivos lo que significa es, por ejemplo, podemos tener 1, 2, 3. O podemos tener 10, 11 y 12. Pero lo que me interesa aquí es que puedan ser 3 números consecutivos, pero que pueda ser el número que sea. Ajá. Que me denote 3 números consecutivos y yo le pueda dar el valor que sea. Ajá. Ay, me mandaron un mensaje, déjenme ver si son sus dudas. Híjole, entonces, Podría ser como ABC o algo así. algo así, algo así. Bien, y bueno, ahorita yo les voy a hacer preguntas, quizá me vaya un poquito más lento, pero yo lo que quiero es que si ustedes lo piensan y luego le resuelven la duda,
van a aprender mucho. Ajá. Porque si ustedes no hacen el trabajo y el profesor les dice luego, ah, mira, aquí está la solución, ni se van a acordar de nada. ¿Por qué se los digo? Porque cuando ustedes se equivocan, siempre se acuerdan cuando se equivocan feo. Al elegir, por ejemplo, un novio, dicen, ah, yo no me vuelvo a fijar en hombres así, ¿no? O en mujeres así. O, ah, ya no me vuelvo a gastar mi dinero en esto, ¿no? Fue una estafa, ya no me van a volver a estafar. Hay ciertos tipos de errores que ya no les vuelven a pasar. Así como cuando son niños, se habrán quemado alguna vez, ya no volvieron a tocar la plancha así caliente, ya no volvieron, tienen más cuidado. Entonces les tiene que pasar, desgraciadamente en este sentido, sus papás ya no los pueden proteger de esto, les tienen que pasar cosas para que aprendan, ¿no? Muy bien, entonces, ese fue, bueno, no sé quién me contestó, pero a ver, vamos, Abraham, ¿tú cómo describirías tres números consecutivos? Hay muchas maneras, pero, y cada quien puede decirlo como quiera, pero, a ver, Abraham, eh, ¿o quién más es bueno en mate? Me parece que también Brandon es bueno en mate. Brandon, ¿cómo tú describirías tres números consecutivos? Creo que ya me contestaron por WhatsApp. Eh, híjole, pues... Ah, me contestó Lorena. Fíjense, muchos así me han contestado, creo que la primera respuesta fue A, B y C. Y la otra que me mandaron fue X, Y y Z. Pero si se dan cuenta que A, B y C, por ejemplo, puede decir A es igual a 10, B es igual a 20 y C es igual a 30 y no necesariamente son consecutivos. ¿Cómo yo lo amarro a que sean consecutivos? Fíjense, puedo poner X, coma, X más 1, coma, X más 2. ¿Ya se dieron cuenta cómo aquí son números consecutivos? Si yo le doy un valor a X, por ejemplo le doy el 10, el que sigue es 10 más 1 es 11 y el que sigue es 12. ¿Están de acuerdo? Si yo le doy el valor de 1.000.000, el que sigue es 1.000.001, 1.000.000 más 1 y luego sigue 1.000.000 más 2. Entonces, todo lo que estamos haciendo ahorita en mate tienen que sentir que está correcto. Ajá. Si sienten que algo no cuadra es porque me equivoqué o porque lo expliqué mal. Ajá. Entonces, si lo expliqué mal también me tienen que decir. Ajá. Ahora, vamos a hacer otro otro ejercicio. Ya ven que se puede complicar más. Le voy a poner así la raíz cuadrada de, y aquí el de es lo importante, de la semisuma de dos números. Entonces fíjense, vamos por partes. Este ya está súper fácil. La raíz cuadrada de, entonces voy a poner raíz cuadrada, ¿de qué? Esto es lo verde, ¿no? De hecho, esto lo voy a subrayar de verde. Esto es lo verde. Ahora voy con el azul. De la semisuma de dos números. Ustedes saben qué es la semisuma. A más B sobre 2. ¿Ok? Entonces no está tan difícil. Ajá. Ahora, uno más. Ya, esto ya aburrió. Pero nada más para les digo, pecar de exagerado y que se explique bien. No se vayan con dudas, jóvenes. ¿Ok? Vamos a ver ahora el doble de un número. A ver, déjenme el doble del cuadrado de un número más el mismo. Ok, este ya está un poquito más difícil, pero vamos viendo por partes. Ajá. Lo voy a escribir de este lado. Primero el doble, ponemos el doble. ¿Cuál es el doble? Un 2. Este es el doble. Este es el doble. Ahora voy con, ¿de qué? Del cuadrado. Entonces voy a poner algo como el cuadrado, ¿no? Voy a poner el cuadrado y aquí va a ir algo. Y lo voy a estar elevando al cuadrado. ¿El cuadrado de qué? De un número. ¿Ya se dieron cuenta?
tu número. Ajá. Más, entonces va, suma el mismo, el número mismo, más X. Y pues, yo creo que con esto ya acabo todos los posibles casos, ¿ok? Obviamente va a haber algunos que les van a aparecer en sus ejercicios, pero nada más quiero que tengan como idea de lo que estamos haciendo, ¿ok? Cuando yo lo dicte, no se me cuatrapeen. Lo difícil es cuando uno hace mal las cosas. ¿En qué sentido? Los maestros, muchas veces yo me he dado cuenta, porque también he sido estudiante, que el maestro dice mal las cosas. Ajá, el maestro, aunque está escribiendo esto, lo dice distinto, entonces ahí viene su confusión. Ajá, es como el inglés. Cuando ustedes estudian inglés en la escuela, cuando escuchan una película no le entienden. ¿Por qué? Porque su maestro de la secundaria o prepa pronuncia mal. Entonces ustedes están acostumbrados a escuchar un inglés que se pronuncie mal. Y cuando ven algo que está bien ya no lo entienden. Entonces yo espero tratar de escribirlo bien para que cuando ustedes lo hagan no tengan ese tipo de problemas. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro caso vamos a tener? ¿Qué ejercicio les voy a dejar? Por ejemplo, transformar en lenguaje común esta parte. Si yo les doy 5x menos 10, ¿cómo eso sería en lenguaje común? Ahora se dan cuenta cómo tengo del lenguaje algebraico al lenguaje común. Antes de que se me olvide, dejen pongo aquí unas anotaciones. Este es lenguaje algebraico. Lo voy a poner en rojo. Lenguaje común. Y lo estamos pasando al lenguaje algebraico. Ay, ni se ve bien. Algebraico. Ajá. Y ahora vamos a tener lo siguiente, del lenguaje algebraico al lenguaje común. Este es algebraico a lenguaje común. Entonces, perdón mis faltas de ortografía, pero estamos en mate, ¿no? No es cierto. Trato de no escribir con faltas de ortografía, ¿ok? Entonces, aquí como diría el quíntuple, o podemos decir 5 veces un número disminuido en 10. Ajá. Entonces tenemos el quíntuple de un número, o 5 veces un número disminuido en 10. ¿Ok? Otro ejercicio que podemos hacer es quizá el siguiente. 3, dejen pongo azul, 3x cuadrada más x. Ajá. ¿Y aquí cómo sería? Dejen admitir a su compañero. Permítanme tantito, dejen voy por agua.